Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poderme reunir nuevamente con ustedes en esta que será mi última participación en la sesión de los martes por este año. Espero el año que entra poder regresar y tocar temas muy diferentes desde una perspectiva también diferente, como puede ser fracturas del número proximal, como puede ser hablar algunas cosas de la artroplastía que no comúnmente se hablan. Que yo creo que sería interesante, porque creo que eso es lo que me ha gustado de estas sesiones, la oportunidad de dar un enfoque diferente, dar tal vez más una situación vivencial basada en lo que cotidianamente apreciamos y observamos, y reforzado obviamente con bibliografía, con algo de evidencia. Voy a platicarles con ustedes el día de hoy la presentación que tuve una de las presentaciones que tuve en el Congreso Latinoamericano de Hombro y Codo y que despertó algunos comentarios, la mayoría de ellos buenos, algunos se sintieron por algunas de las cosas que ustedes van a ver, pero en general cuando tuvimos la oportunidad de discutir la plática, fue muy constructivo de lo que pudimos charlar con los colegas. Los que hayan visto, los que hayan entrado a FLAP, los que ya sea que hayan ido o que la hayan visto, verán que es diferente, efectivamente es diferente esta plática. Yo me la paso trabajando mis pláticas continuamente, no son las mismas pláticas de este año que voy a dar en la semana que entra en FEMECOT van a ser totalmente diferentes si se las vuelvo a presentar en 4 o 5 meses, porque basado en lo que leo voy tomando esa evidencia y la voy incorporando a mis pláticas. Bueno, vamos a recordar un poquito los que tengan edad suficiente, o sea, todos aquellos que tengan más de 50 años, recordarán que a muchos de nosotros todavía se nos enseñaron las situaciones estas de las plicaturas musculares. Yo diría que más de los que tengan más de 60, bueno, tal vez depende de dónde nos formamos. Pero las plicaturas musculares, esto es esencialmente el putiplat y ya un poquito después la técnica de Magnusson, que fue la que prevaleció un poquito más en México. INS la hizo propia esta técnica y durante mucho tiempo la estuvo haciendo. El putiplat se hizo más en los hospitales de la Secretaría de Salud en general, de Juárez, por ejemplo. Paralelo a esto, obviamente se desarrolló la técnica del bancar abierto y el proceso fue evolucionando. Llegaron las pastillas capsulares, los conceptos de Hawkins, de Joby, de Rockwood, acerca de cómo hacer para reducir esa cápsula laxa grande que se desarrollaba en la inestabilidad. Seguimos avanzando y bueno, finales de los 80s, principios de los 90s, llega la artroscopía y inmediatamente el hombro es un sitio de atención, se empieza a trabajar con él, de lo primero que se empieza a hacer, desde lo primero que se empieza a implementar es intentar desarrollar la técnica de banca por vía artroscópica, evoluciona a través de la técnica que más rápidamente evolucionó y rápidamente se pudo establecer una técnica reproducible para hacer el bancar artroscópico. En los 90, la segunda parte de los 90, Eugene Wolf presenta su remplissage, presenta la evidencia de su remplissage, que es una técnica muy interesante y muy útil para algunos casos de inestabilidad de hombro. Y del bancar artroscópico, paralelo a ese momento, pues, se desarrollan las técnicas de bloque óseo, que no son nuevas, que prácticamente vendían y debíamos de ubicarlas desde el concepto de la aplicatura capsular, con los trabajos de Divinet, los trabajos de Bristow, de Ney,
que trabajan todos ellos en la transposición de la Coracoides. Y bueno, las técnicas de bloqueo óseo, cualquiera que éstas sean, la más famosa de todas es la Target, ¿sí? En la actualidad pueden llevarse a cabo también por vía artroscópica. No es mi objetivo en este momento discutir las técnicas, ni mucho menos, pero se pueden hacer por las dos formas. ¿Por qué falla entonces? ¿Por qué ambas técnicas, Bankart y la Target, que son los exponentes grandes de dos puntos de vista, cirugía abierta, cirugía artroscópica, fallan? Porque aquí no se trata de ponerse una camiseta u otra, eso es ahí empezamos a fallar, como cirujanos ahí empezamos a fallar. Pues hay muchas cosas, ¿no? El tipo de pacientes, son pacientes jóvenes, rebeldes, deportistas, que les cuesta mucho trabajo entender que hay algo más en la vida que el deporte y que el hombro no es para su carrera deportiva, que les va a durar hasta los 35, tal vez hasta los 40 años. Pero después van a tener que vivir otros 50 o 60 años con esos hombros en las condiciones en las que están. Pero bueno, la rodilla nos ha enseñado con los futbolistas que prefieren llegar a la artrosis antes que dejar de jugar. No los actuales ahora se cuidan más que modelos, pero esa es otra historia. Habitualmente seguimos teniendo, por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, seguimos teniendo recurrencias muy altas. Los pacientes se les deja recurrir porque se luxan, se les reduce y se les manda rehabilitación, y podemos hablar que es por el tipo de estructura de los servicios de salud, etcétera, por la saturación de los servicios de salud, pero esto también se da en la medicina privada. O sea, a todos nos llegan cada vez menos, tengo que admitir que cada vez menos nos llegan pacientes que llegan con 8 episodios, 10 episodios, 15 episodios. En la actualidad se está tratando de reducir eso y llevarlo a decir que 3 episodios es la cifra mágica. Y de eso pueden encontrar cualquier cantidad de literatura. 3 es la cifra mágica. Primero habíamos bajado a 5 y ahora 3 es la cifra mágica, que está en vías de desaparecer esa cifra mágica, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? El hecho de la identificación y la comprensión de las lesiones bipolares, es obvio que todo lo que trabajó el grupo de Yamamoto e Itoi en el concepto del Glenoid track, y luego posteriormente la subida al barco de Burkhardt y de Giacomo para crear los escenarios. Matthew Provencher también abonando con conceptos interesantes, tratando de regresar Matthew al concepto de enganche no enganche, que realmente no tiene ya mucho sustento, aunque desde el punto de vista mecánico es altamente descriptivo. Y otra cosa que también vemos es que a veces es más raro ver un Bankart simple. Muchas veces el Bankart simple se etiqueta, y cuando uno revisa bien la tomografía, ese es otro problema. La mayor parte de los pacientes se revisan con resonancias y resonancias inmediatas. Las resonancias inmediatas, las resonancias en las primeras 2 semanas de la lesión, nos van a decir que está quien ustedes quieran allá adentro y que tiene la lesión que ustedes gusten pensar allá adentro. Salvo las lesiones óseas, todas las demás lesiones de partes blandas no hay que confiar mucho en ellas, y aquellas que hagan cirugía en el momento agudo, y aquellos que hayan pasado por esa época en la que se decía que el tratamiento de la luxación, la primera luxación, tenía que ser sí o sí artroscópica, recordarán que muchas veces teníamos todo un pliego petitorio en la interpretación de la resonancia que cuando no existía. ¿De Muchas veces no había ni banca. Entonces, eso es otra cosa que también es importante, y por eso desde ahí empezamos a labrar el fracaso de cualquiera de las dos técnicas. Para aquellos colegas, los jóvenes que nunca han visto un Bankart abierto, esto es un Bankart abierto. Así se hace. Lo hacemos con unas pincitas de campo, con eso perforamos, es interesante. Ahora ya hay piezas de mano que como los tunnelizer que hay para mango botador, también pueden hacer el corte, la perforación
perforación en el reborde glenoideo y de esa manera permitir el paso de suturas. Pero realmente hacerlo de esta manera es económico, obviamente implica la habilidad de hacer cirugía abierta, la habilidad de trabajar a través de ese abordaje, que es un abordaje de cuando mucho 7 centímetros, a una profundidad de por lo menos 4, 5 o los mismos 7 centímetros. Pero se puede hacer y es altamente exitosa. Sigue siendo inclusive más exitosa que la técnica artroscópica, como vamos a platicar en el futuro. Obviamente, hacemos cirugía artroscópica y este es de tiempos idos. ¿De acuerdo? No quiero que nadie se espante por ver un ancla metálica en la glena, ¿no? Estas eran las primeras anclas que tuvimos en México en los 90s para poder hacer las reparaciones de inestabilidad. Alguien me dirá, es que estaba también el tag de Smith. No, de acuerdo, pero uno los ponía hoy y la semana que entra los programaba para quitar que se habían decapitado. Entonces, estamos hablando de técnicas que eran reproducibles y esta técnica con esta ancla, ¿de acuerdo? Era altamente reproducible. Obviamente, hacíamos nudos, hay toda una cuestión, nuevamente, los nudos, fíjense que en la medicina, y es una de las cosas que me llama mucho la atención, cada día nos parecemos más al comportamiento de la moda en la ropa femenina. Se va la minifalda, regresa la minifalda, los pantalones aguados, los pantalones apretados, los vestidos largos, cortos, anchos, con hombreras, sin hombreras. Nosotros estamos iguales, seguimos hubo el tiempo de los nudos, después no nudos, ahora de nuevo los nudos, ahora hay un trabajo muy interesante que habla de que la cirugía del mango rotador falla porque hacemos nudos. O porque no hacemos nudos, están los dos trabajos, así suceden las cosas y lo que es importante es que leamos y desmenucemos el trabajo para saber cuál es la postura que nosotros vamos a adoptar en nuestra práctica cotidiana. Estas son anclas de percusión, son anclas sin nudo, y bueno, nosotros hacemos ambas técnicas. Y lo que nosotros hemos visto es esto. Ustedes revisen lo que gusten revisar sobre el fracaso, que hay muchísimo escrito sobre el fracaso del banca, sobre todo entre mediados de la década pasada o sea, entre el 2015 y el 2020 se desató un furor por publicaciones que sacrificaban al bancar, que hablaban del fracaso del bancar, con números, trabajos muy serios, no trabajos publicados, ni P4P, ni nada por el estilo, ni hechos por una compañía diferente a la otra compañía, no, estamos hablando de trabajos que hacemos, y empezaron a hacer análisis y que llegaron a conclusiones que vamos a ver ahorita muy interesantes. Pero mucho se debe a esto, ¿no? Los nudos sobre la glena. Veamos que, por principio de cuentas, esta ancla del lado izquierdo, donde dicen nudos en la glena, vean que está montada en la glena, tienen más de 5 minutos metido en la glena. Una mala técnica de las anclas metálicas era el hecho de que muchas veces no se completaba su implantación y entonces quedaban afuera o quedaban abajito ni siquiera rebasaban el hueso subcondral, sino se quedaban en las capas más iniciales del cartílago articular y entonces por acción de movimiento de la cabeza pues se exponían. Y ahora tenemos el problema por las anclas biodegradables y por las anclas de toda sutura. De todas maneras estamos teniendo problemas con eso y eso tiene mucho que ver. Algunas son por nuestra culpa y otras no lo son. Otra cosa es que debemos de hacer, y es mi recomendación, si estamos haciendo artroscopía y tenemos una lesión de Hill-Sachs, muchas veces he visto, me han comentado que llegan, ven esto, se salen y lo convierten en abierto. Es válido, yo lo he hecho también en algunas ocasiones, en este caso lo hice, pero en este caso lo hice porque era una lesión de enganche y era una lesión grande, o sea, tenía una prueba de track-off positivo. Y eso se hace durante la artroscopía. Si ustedes operan con grúa, le quitan la tensión a la grúa o inician sin la tensión en la grúa y hacen la prueba y van a ver cómo se luxa. Y al momento de que con poco líquido, no se entienda la articulación mucho líquido, se luxa, entonces ustedes pueden decir, esta cirugía la tengo que cambiar, va a tener que ser una óptica diferente, o voy a hacer un remplissage.
Entonces, si deciden hacer un research, bueno, pues entonces colocarán en este momento, porque lo primero que se tiene que hacer, colocarán las anclas del research para que después puedan apretarlo al final de la cirugía una vez que hayan terminado con la estabilización del labro. Y eso es una tarea. Yo creo que muchos de los que nos están viendo, y hace poco hubo una plática de uno de los colegas aquí en el grupo, en la plática de Huertas, que habló sobre la tarea. No me voy a extender mucho. Existe, ustedes lo pueden hacer al estilo que lo aprendimos a hacer todos, o lo pueden hacer con este equipamiento muy interesante de la compañía que todos conocen. Y lo que importa es que los tornillos queden al final lo más paralelos a la superficie articular, que es cuando mejor le va a ir a nuestro paciente. Esto no es un Lafayette, ¿sí? Y no es un Lafayette porque ni eran los tornillos, ni es la posición donde debe quedar el injerto. La cabeza está luxada, o subluxada, si quieren ser puristas. Y además de poner un clavo que no nos resuelve nada, porque el clavo no está manteniendo una reducción, porque ni siquiera está reducido. Entonces, estas cosas que no nos deben pasar, y esto no se lo podemos atribuir a la técnica de la tarjeta, como dejar anclas encima de las glenoides, no se lo podemos atacar así, achacar a la técnica de Banker. Eso no es correcto que eso hagamos. Y aquí les decía que vamos a ver algunos artículos. Este es un artículo donde se habla ¿sí? de la tarjeta abierto, que como decía yo, ustedes a mediados de la década pasada empezó a venir con todo, y en los cuales habla de que les va muy bien a los pacientes y que como eran procedimientos de revisión, se dieron cuenta de lo que les hablaba, lo que ya les mostré, que las anclas estaban fuera de su lugar, que las anclas estaban más arriba de las 4, con diagnóstico de Bankart. O sea, no vamos a cuestionar si el paciente tiene un slab de esos que les encantan a los que creen en el slab grandes con un componente del labrum anterior. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que la nota quirúrgica decía Bankart. Por eso hay que fijarnos que escribimos las notas quirúrgicas. Decía Bankart, y si es Bankart, entonces el ancla debe estar abajo de las 4, porque esa es la zona donde está el carril de salida, y es lo que tenemos que limitar. ¿Verdad? Ya en una lesión muy grande de Bankart, bueno, a lo mejor es de las 3, pero nunca arriba de las 3 o de las 9, dependiendo del lado del hombre que sea. Aquí, esta es una comparación, un metaanálisis que se hace a mediados de la década pasada, como les platicaba, ¿sí? En la cual hablan de que al final los dos son buenos, pero el artroscópico resulta en una mejor recuperación de la movilidad, pero la recurrencia de la inestabilidad y las tasas de recuperación son más altas que en el Bankart abierto. Y aquí podemos hablar, y podríamos sentarnos a decir qué es lo que está pasando. El efecto de tensión de la cápsula es mejor en la cirugía abierta que en la artroscópica. Los grandes defensores de la artroscopía, que son aquellos que solamente hacen artroscopía, dirán que eso es difícil de entender, porque solamente con el artroscopio dentro de la articulación se puede ver qué tanto se tensa la cápsula, lo cual la evidencia ha demostrado que no es cierto. No necesariamente, ¿verdad? Porque si eso fuera cierto, no tendríamos tanta osteoartritis por Bankart artroscópico. ¿De acuerdo? Recuerden ese dato. Este es igual, la misma historia, pertenece a los mismos. Fíjense quién nos están escribiendo. Augustus Mazoca, Bob Arciero, que son gente que hace artroscopía y que hace cualquier cantidad de cirugía de hombro. Al final, sí, concluyen lo mismo, que hay más recidiva y más falla en el Bankart artroscópico. Pero no son, en el artículo ustedes lo revisan, no son tan concluyentes, ¿no? Como que no quieren echar claridad o luz sobre por qué está fallando la técnica. Pareciera que están juzgando a la técnica. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas grandes, ¿no? Y a veces
terribles. Este trabajo de Christian Gerber, que no necesito presentarlos, todos ustedes saben, todos los que hagan cirugía de hombro, que tengan tiempo metido en el hombro, saben perfectamente quién es Christian Gerber. ¿Sí? Comparan el banca artroscópico contra la tarjeta abierto y dicen que al principio no es tan importante, pero que en el tiempo es mucho. Y entonces se atreve a concluir su trabajo diciendo que ellos no recomiendan el banca artroscópico a sus pacientes. Creo que, con todo y que sea Christian Gerber, es un comentario que ataca a la técnica. Y yo creo que los que hemos hecho Bancar, los que hemos hecho la artroscopía y la técnica de Bancar, estamos plenamente conscientes que es una técnica y tenemos pacientes a los que les va bien. Podemos detenernos en definir qué es bien. Tal vez en un criterio muy rígido, si decimos que les va bien, quiere decir que efectivamente les va bien. Si somos laxos, porque el corazón nos duele, son nuestros pacientes, si fueron nuestras manos, nosotros a lo mejor los criterios son muy bajos y en realidad los pacientes no les va tan bien, decimos. En este estudio que empieza ya a comparar el banca contra la tarjeta, ¿sí? El problema es, ¿sí?, que la parte mucho más importante que tiene que ver con estas técnicas y lo que las califica de buenas o malas es la recidiva. Y eso no se arregló en este trabajo. Y en este trabajo fue más bien hacer una serie de consideraciones y diatribas contra la tarjeta. Nuevamente, así como en otras áreas, como en el mango rotador, los que hacen cirugía abierta son juzgados por los que solamente hacen cirugía artroscópica. La verdad, y en su momento lo platicamos, los números no son los que ves en las casas comerciales, y hoy por hoy la manera en la que se opera el mango rotador en el mundo, no en Estados Unidos, porque tampoco es en Estados Unidos, no es en la Ciudad de México, ¿sí?, no es en Guadalajara, no es en Monterrey, donde se tienen grandes recursos, es abierto. El mango es abierto, punto, ya. No nos destruimos por eso. La verdad es que esas son las verdades, pero eso no justifica que amañemos los estudios. Y en este caso, este estudio esconde la recidiva, nada más para hablarnos de todo lo malo que tiene. ¿De acuerdo? Y por ahí menciona algo de las anclas, pero realmente esa es la postura que adopta este. Y aquí yo comento este artículo diciendo que en el curso de San Diego del 2017, el día 14 de junio del 17, Sumant Butch Krishna, que muchos de ustedes lo conocen, es el creador del portal de la muerte, ¿sí?, para hacer la descompresión del nervio supraescapular de manera artroscópica. Estamos hablando de un gran artroscopista. Nos dice que la principal causa de artrosis glenomeral en menores de 40 años es la estabilización artroscópica. Por eso les comentaba yo que la evidencia acerca de nuestros colegas que solamente hacen artroscopía, que dicen, ¿sí?, que solamente así se puede evaluar la tensión de la cápsula, no es tan cierto. Al final no tenemos los medios. Lo ideal sería tener una doble cámara, poder tener una doble cámara que nos permitiera ver y tener dos vistas de lo que estamos sucediendo de manera simultánea. Ese tiempo que perdemos en cambiar la visión para pasar del portal anterior al posterior es tiempo perdido, y eso nos engaña el resultado. Lo hemos mejorado, claro, pero hemos mejorado. Ahora la inmensa mayoría de nosotros hacemos estabilizaciones con la cámara en el portal anterolateral superior. Acá arriba ponemos la cámara. Porque entonces nada más se trata de hacer un discreto movimiento de muñeca para ver qué está pasando de un lado y del otro lado del lado que estamos reparando. Pero aún así todavía nos falta para decir que una técnica es suprema sobre la otra. En este trabajo, yo he tratado a lo largo de esta conferencia de ir poniéndome en todos los lados. Empecé hablando de las complicaciones del bancar artroscópico, ahora me voy con las de la tarjeta, un artículo de cada uno. Bueno, el 25% de los Latarjet tienen complicaciones. Y
El problema es que algunas son neurológicas, algunas son nerviosas, y algunas de ellas permanecen. No siempre van a permanecer, pero sí hay que tener en cuenta que puede presentarse esta complicación. Pero a su vez, nosotros hemos tenido que reoperar a pacientes operados en algún lugar de la mancha, donde en una estabilización artroscópica los pacientes hicieron una lesión de la maxilar. Y muchas veces es por el uso de la radiofrecuencia para liberar el cuello. Se les olvida la distancia tan cerca que está en el maxilar. Y otras veces ha sido por tomas abusivas de la cápsula inferior. Sí, sobre todo cuando la tratan de tomar por el portal anterior o por el portal de las 5. Es muy fácil llevarse al nervio axilar ahí, definitivamente. Las anclas bajas se deben de hacer por el portal posterior inferior. Por ahí es la mejor entrada, es donde están más cerca de la parte inferior de las 6 de la tarde de la arena, y es como pueden colocar mejor el ancla. Ya después, si quieren anudarse para adelante, pues anudan por adelante, pero es la mejor manera de colocarlo. Y estos nuevos equipamientos para colocar las anclas transcutáneas están teniendo sus problemas precisamente con el nervio axilar. Sean cuidadosos al usar esto. Trabajen primero en cadáver, traten de buscar que les den la oportunidad de trabajar estos implantes en cadáver, y después abran el cadáver para que vean qué tan cerca están practicando su cirugía. Ese es un comparativo entre el banca artroscópico y un bloque óseo, para una técnica de bloque óseo con la toracoides, para no llamarle la Target ni de ninguna manera. Sobre todo los franceses tienen muchas opciones y diferentes nombres para las técnicas que usan con bloque óseo. ¿Sí? Definitivamente es muy alto el número de recurrencia de los pacientes a los que se les hace banca. Pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Cuando el paciente no está adecuadamente seleccionado. Entonces, eso no se trata de tirar la análisis, trata de hablar de un resultado y matizar el resultado. ¿No? Los resultados porque no están bien seleccionados los pacientes. ¿No? Ya casi para terminar, quiero mostrarles este artículo, que es una de las principales diferencias con el artículo que presenté hace 2 semanas y con la práctica que presenté hace 2 semanas. Es un artículo muy interesante, que además sirve para lo que les he venido diciendo de que aprendamos a leer lo que puede impactar nuestra práctica cotidiana. ¿Sí? Aquí el artículo suena muy bien porque dice, es un artículo de agosto, de hace 2 meses, está publicado en Sports Medicine, y la conclusión a la que ellas llegan es esta. El bancar artroscópico, la reparación de bancar artroscópico y la tarjeta abierto son muy buenos para tratar la primera luxación en atletas. Para este grupo, la luxación en deportistas, la primera luxación en deportistas se debe tratar quirúrgicamente. No vamos a cuestionar eso, simple y sencillamente ellos hacen. Cuando uno lee y cuando uno, si nada más nos quedamos con el abstract, si nada más nos quedamos con la parte de arribita, si nada más leemos la conclusión del artículo y no desgranamos el artículo, ¿sí? Nos vamos a quedar con que al final ellos hicieron este estudio y que no había diferencias entre ambos, ¿verdad? Cuando empezamos a revisar, lo primero que nos damos cuenta es que no estuvo aleatorizado, no estuvo bien pareado el grupo, pero sobre todo, lo que nos va a llamar la atención es vean el porcentaje de pérdida de hueso en Leibniz y la presencia de las lesiones de off-track de Hill-Sachs. Por defecto, ellos en la selección los mandaron al grupo del banca, de la tarjeta. Y entonces sí, obviamente, al ya haber metido la mano y haber hecho una selección donde todos los defectos grandes se van en este sentido y todos los defectos chicos se quedan de este lado, sí, pues empezamos a ver que no hay ningún tipo de diferencia en ninguna de las tablas.
tenemos aquí todas las tablas, y en todas, aparentemente, sí, las dos técnicas son iguales. Pero el estudio es un estudio retrospectivo. Trató de ser pareado, ¿sí? Pero en el sesgo, si bien no es significativo, ¿sí? Sí hay un sesgo. En la edad hay un sesgo. ¿Sí? Es un solo cirujano. Es algo que debemos de entender. Los cirujanos solos son seres cuidadas, apapachadas, arropadas para que todo les vaya bien. Los follow-ups o los seguimientos son de corto y mediano plazo. Hay que entender que ese concepto de estar publicando con seguimientos a 2 años, ¿sí? Son engañosos, porque los problemas comienzan, ¿sí? Después de los 5, de los 10 años, dependiendo. Todo el mundo dice, es que el mango rotador les va muy bien a 2 años. Sí, pero sabemos en la actualidad, porque hay 7, 8 trabajos publicados en el último año, que dicen que los porcentajes de ruptura a 10 años son del 40%. Entonces, lo que nosotros debemos decir a nuestro paciente es que su plastía de mango rotador le va a durar alrededor de 10 años. ¿De acuerdo? Para que el paciente lo sepa. ¿Sí? Bueno, pues porque los estudios están cortos, porque si no, no sale para el marketing, ¿de acuerdo? Y no hubo control clínico, todo telefónicamente. Entonces, ¿cómo haces una prueba de aprehensión? ¿Cómo ves realmente, cómo mides la limitación de las rotaciones en uno o en otro grupo? Si partimos de la premisa y del consenso popular de que la target restringe más el movimiento, bueno, pues no podemos decir que sí sucede porque nadie lo midió. ¿De acuerdo? Y como les decía, al no existir un follow-up a largo plazo, no sabemos si el paciente tuvo dolor, no sabemos si los pacientes tuvieron osteoartritis. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que desde los trabajos de Ovelius, sabemos que por el solo hecho de luxarte una sola vez, aunque jamás te vuelvas a luxar, aunque no te operes, aunque no tengas inestabilidad, tienes el 18% de posibilidades. Tu hombro izquierdo, tiene, si realmente luxaste, tiene 18% de posibilidades por arriba del derecho de desarrollar una artrosis. Eso, ¿sí? Eso es algo que no vemos en nuestra corto plazo. Y lo que les comentaba yo, pues de efectos óseos por defaucinometría. Obviamente no se habla del concepto de lesiones de pérdidas óseas subcríticas, ¿de acuerdo? Y sobre todo no se habla nada del concepto que ahora cada vez se habla más, de que no existe el bancar no óseo. ¿Sí? Se dice que en cada episodio que se lucha se pierde entre el 2.5 y el 6.5% de la superficie articular de las neuronas. Son 3 trabajos, son 3 trabajos que hablan acerca de ello, ¿no? Que hay que desmenuzarlos, claro, son de repente demasiadas matemáticas y demasiadas gráficas que hay que estar revisando, pero hay que hacerlo. En resumidas cuentas, este es un trabajo que nos prometió jitomates rojos, bonitos, y lo que nos dio fue otro tipo de tomate, verde, que no, por eso no es sabroso, ¿no? Pero no nos cumplió con lo que nos estaba diciendo, ¿no? Y como estos hay muchos otros artículos en la literatura. Y al final esto nos lleva a pensar que la técnica es el medio, nunca el fin. No se casen con el banca, no se casen con el ataque. Yo en mi práctica profesional, en mi práctica privada, hago banca cuando esté indicado, hago remplissage cuando esté indicado, hago la tarjeta, ¿de acuerdo? Hacemos glenoidoplastía por vía artroscópica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por ahí algunas veces hemos hecho el línea recientemente, hablo en los últimos 10, 15 años, porque obviamente yo me formé con el Bristow y con otro tipo de técnicas que ya no se usan. Para llevar a casa, los efectos óseos comprometen la toma de decisión acerca de la opción terapéutica. El bony banker, la pérdida subcrítica, el triglonoideo, Hill-Sachs. Tenemos que medirlos, que es algo que no toqué en la plática, pero lo dejé para el final. Hay que medirlos. Y tenemos que medirlos nosotros, los cirujanos. No dejen que lo mide el radiólogo. Nosotros tenemos que ser más acuciosos, ¿sí? Para poder planear bien la cirugía. Cuando entramos en el rollo de hacer recetas de cocina sin comprenderlas bien, vamos a llegar al fracaso. Yo tuve la oportunidad de estar en una mesa con
con Giacomo y así lo expresé. Esas son recetas de cocina. O sea, si nosotros decimos que el paciente está en el escenario 1 de Giacomo, entonces nada más le hacemos banca. ¿De veras nada más le hacemos banca? Con los conceptos actuales de pérdida subcrítica, con lo que sabemos ahora de deformidad elástica, con todo lo que sabemos, perdón, deformidad plástica, vamos a quedarnos nada más con eso. No, hay que checar más. ¿De acuerdo? Y si no revisamos los escenarios de Nakagawa, por ejemplo, pues no vamos a entender por qué las lesiones de Hill-Sachs, que no parecían tan importantes, conllevan al fracaso de una técnica de banca que parecía estar perfectamente indicada. Entonces debemos entenderlos para que disminuyamos la recidiva y les vaya mejorando a sus pacientes. Esa es la realidad de lo que nosotros buscamos. Se deben de medir, no se deben de apreciar. Es que está medio chico, no es medio chico. ¿Cuánto tiene de profundidad? ¿Qué porcentaje? Si tiene más del 13% de profundidad un Hill-Sachs, ese defecto va a dar problemas. Así de fácil, mirando. ¿De acuerdo? Por eso les concluyo diciendo que si reducimos la ecuación a la lesión labral banca, igual a técnica de banca abierto o artroscópico, de verdad es que el resultado será un fracaso si lo resultamos de esa manera. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta, las técnicas no fallan, no es el bancar contra el Lataguiet, somos nosotros contra nosotros mismos los que tenemos que cuestionarnos más y aplicarnos un poquito mejor. ¿Sí? Les doy las gracias por todas estas tardes que aceptaron estar con nosotros. Agradezco su atención y nos vemos el año que entra. Bueno, algunos nos veremos a partir del miércoles en Monterrey. Que tengan buena tarde, buena noche.